A continuación, vamos a dar pie al inicio de las actividades con las Tech Talks, inspirando el futuro de la ciencia y la innovación. Mujeres en Acción. Me permito dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Danay Carrillo. Adelante su semblanza, por favor. Danay Carrillo Nieves, profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. La doctora Carrillo es fundadora de SEDA Biotech, una iniciativa enfocada en el desarrollo de soluciones biotecnológicas para la gestión sostenible del agua y la valorización de residuos agroindustriales e industriales. Su trabajo integra enfoques de bioprocesos, biorefinería, economía circular y bioeconomía con el objetivo de transformar problemas ambientales en oportunidades de generación de valor. Sus líneas de investigación incluyen microalgas y microorganismos para la bioremediación de aguas residuales, el aprovechamiento de residuos para producir biomasa y compuestos de alto valor, y el diseño de procesos biotecnológicos sostenibles para los sectores alimentario, agrícola y energético. Buenos días. Piensen hoy en esa tacita de café con la que nos despertamos en la mañana, en ese queso que le agregamos a las quesadillas, en ese tequila que nos tomamos para compartir con los amigos y las amistades, el estar vivos, el pertenecer. ¿Qué tienen en común cada uno de estos alimentos o bebidas? Pues justamente lo que tienen en común es el agua residual que se genera durante las producciones de cada uno de ellos. No es un error técnico, no es un desperdicio, es simplemente físico de que en cada uno de estos alimentos se requiere agua para poderlos producir. Sin embargo, ¿qué es lo que hoy estamos haciendo mal? El no tener un sistema adecuado y a la medida para tratar cada una de estas aguas residuales que se generan en estos productos que consumimos diariamente. Entonces, retomándonos un poquito con estos alimentos, piensen en el tequila. ¿Sabían ustedes que por cada litro de tequila que se produce se requieren 10 litros de agua y encima se producen o se generan 15 litros de un agua residual que llamamos vinazas? Un agua residual oscura con un olor característico e intenso que denota tonos ahí de azúcares no fermentados, compuestos orgánicos volátiles, y todo eso provoca una alta carga orgánica que les encanta a los microorganismos, pero que los ríos y los lagos no son capaces de procesar. Es por eso que si extendemos cada uno de estos ejemplos en el queso que les mencionaba, por cada kilo de queso se generan 9 litros de un agua residual llamada lactosuero. Por cada litro de refresco, 1.5 litros de agua. Y así podemos ir haciendo un esquema de cuánto es el consumo de aguas residuales o la generación de estas aguas residuales en cada uno de los productos. Sin embargo, necesitamos nuevas soluciones para poder tratar de manera adecuada y disponer correctamente estas aguas residuales. Desafortunadamente, en México, el 54% de las aguas residuales hoy no cuentan con un sistema de tratamiento adecuado para poderlas disponer correctamente en cuerpos de agua. Si seguimos con este tratamiento inadecuado e insostenible, se estima que para el 2030 el 70% del territorio mexicano va a enfrentar un estrés hídrico severo, que significa que tendremos una demanda mayor de agua que lo que vamos a poder tener. Es por eso que necesitamos hoy encontrar soluciones que les podamos ofrecer a las industrias de bebidas, de alimentos, para que puedan tratar esas aguas residuales y que se puedan reincorporar a los procesos productivos para evitar un uso desmedido de los recursos de agua potable. La solución que hemos desarrollado como investigadores dentro del Tecnológico de Monterrey es sencilla. No es diseñar máquinas costosas, no es implementar tecnologías que requieran consumos energéticos elevados. Es simplemente haciendo uso del recurso que existe ya en la naturaleza.
y les presento en este caso a las microalgas, organismos unicelulares, fotosintéticos, como las plantas, que tienen la capacidad también de consumir dióxido de carbono y generar oxígeno. Y estas microalgas, tal cual, dentro del Tecnológico de Monterrey, en nuestro grupo de investigación, desarrollamos tecnologías para adaptarlas a crecer en sustratos, en aguas residuales complejas y con esta capacidad de que ellas hoy, lo que nosotros vemos una contaminación, para las microalgas es un alimento. Por lo tanto, la solución es muy sencilla. Es utilizar estas microalgas adaptadas a crecer en efluentes o en aguas contaminadas complejas, cultivando microalgas, y nos puede llegar a generar un agua limpia, un agua tratada, que cumplan con las normas oficiales mexicanas para su vertimiento, y encima, y también como un plus, como un bono, la biomasa que se empieza a generar durante estos procesos de tratamiento de aguas residuales se pueden utilizar como biofertilizantes o como bioestimulantes para nuestros procesos agrícolas. Esta investigación empezó a nivel laboratorio, donde nos dimos a la tarea de adaptar cepas de microalgas para crecer en estos efluentes que tienen una carga orgánica elevada y que por sí solas no podrían crecer si no hubiéramos puesto ahí la gotita de ciencia. Y una vez que logramos encontrar esas cepas que ya estaban adaptadas, pues nos dimos a la tarea de evaluar cuánto eran capaces de remover en cuanto a los contaminantes presentes. Existen parámetros dentro de las normas oficiales mexicanas, como por ejemplo la demanda química de oxígeno, que nos mide cuánto es la carga orgánica presente en un agua residual, el contenido de nitrógeno y fósforo, que son nutrientes que si tenemos un exceso de ellos en los cuerpos de agua pueden generar otros procesos desbalanceados, como es la eutrofización de los ríos y de los lagos, o el desbalance en cuanto a lo que es la microbiota o la vida acuática de estos cuerpos de agua. Entonces, una vez que encontramos esas condiciones y evaluamos a nivel laboratorio, pues lo que sigue es darnos a la tarea de cómo poder escalar esta solución para que no quede solamente como un resultado de laboratorio, sino que pueda ir cada vez más escalando hasta poder llegar a que pueda ser una solución para las industrias. Y hoy por hoy contamos con un prototipo ya instalado en condiciones reales de temperatura, de humedad, de irradiación solar, donde este prototipo podemos validar que las microalgas tienen la capacidad de disminuir esas cargas contaminantes presentes en el agua y con una realidad cercana a donde pueden instalarse estos sistemas de tratamiento para las industrias que así lo requieran. Y es por eso que también, como investigadores, nos dimos a la tarea de que una vez que ya teníamos validado estos resultados, incluso en una escala piloto, constituimos una empresa, una startup del Tecnológico de Monterrey para poder impulsar y para poder llevar a las industrias, para poder llevar a la ciencia aplicada estos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Y es así como surge SEDA Biotech, una startup dentro del Tecnológico de Monterrey de base científica tecnológica que hoy puede presumir que hemos logrado remover hasta el 85% en aguas altamente contaminantes como lo son las vinazas tequileras, que pueden llegar a tener valores del orden de los 100.000 de DQO. Hemos logrado remover un 85% de la DQO con la que entra al proceso, así como también hemos logrado remociones de entre el 90 y 95 con respecto a contenidos como el nitrógeno y como el fósforo presente en estas aguas residuales. Si vemos un caso práctico, por ejemplo, de una tequilera, donde en un tratamiento, una tequilera mediana, pequeña, que genera mensualmente 2.000 litros de tequila, pues tendría que darse a la tarea de tratar 30 metros cúbicos de vinazas, de aguas residuales.
Con nuestra tecnología podríamos reducir considerablemente los costos en cuanto a costos de inversión, costos de operación, debido a que estos tratamientos utilizando microalgas no requieren equipos costosos, una infraestructura tan sofisticada y sobre todo resaltando que el consumo energético disminuye considerablemente. Si hacemos también un poco de lo que es el análisis de mercado, ya pensando cómo insertar esta tecnología dentro de la realidad de hoy, pues podemos ver o podemos contemplar que todas las plantas de alimentos y bebidas que existen hoy en México deben cumplir con las normativas de descarga y tendríamos en este caso pues un mercado de alrededor de 564 millones de dólares al año. Si hacemos un poquito más de enfoque a aquellas industrias donde nuestra tecnología pudiera ser más competitiva, que serían en este caso la industria del tequila, que es donde hemos evaluado aguas residuales y creciendo microalgas. Si hacemos también esta extrapolación a la industria del maíz, donde hemos estado evaluando también el agua residual de los procesos de la nixtamalización. Y si hacemos también el enfoque o la expansión hacia lo que es la industria del queso, porque hemos estado también evaluando el crecimiento de algas en lactosuero, pues podríamos llegar a impactar hasta 190 millones de dólares al año. Si Seda Biotech solamente se enfoca en el 10% de este mercado, pues podríamos llegar a estar teniendo un mercado de 10 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es lo que hace también desde el punto de vista competitivo la tecnología con el tratamiento de aguas residuales utilizando microalgas? Pues es un sistema que se puede agregar como un plugin a sistemas de tratamiento que puedan existir ya hoy en las plantas convencionales o se pueden adaptar cercano, sobre todo a donde se generan estas aguas residuales para disminuir lo que serían costos operativos, y son sistemas donde lo único que necesitan las microalgas para poder crecer y poder hacer este proceso de biorremediación es la presencia de radiación solar, que puedan tener ese acceso directo, y los consumos energéticos serían considerablemente menos que una planta convencional de tratamiento aeróbico. También acercándonos un poco a cómo está hoy el tema en México con la nueva ley de economía circular que nos está invitando a que cada vez disminuyamos más lo que es la generación de residuos y que podemos impactar un poco más en lo que es la revalorización de los subproductos, pues podríamos ubicarnos dentro de un contexto nacional e internacional muy atinado, porque estaríamos cumpliendo con lo que nos dictan las normas oficiales mexicanas y estaríamos además aportando lo que serían los bonos de carbono, porque estas microalgas durante su proceso transforman el CO2 en oxígeno e inclusive podríamos presumir lo que serían deducciones fiscales por el uso de tecnologías verdes, aportando a lo que es los sistemas de tratamiento. Entonces, piensen entonces ahora cuando iniciamos la conversación, todas esas aguas residuales que nos vinieron a la mente cuando empezamos a ver en todos los alimentos que consumimos, ya no serían un problema, ya podrían ser sistemas de tratamiento basados en economía circular, donde esta agua se podría tratar, reincorporar nuevamente a los procesos y además generar un nuevo producto de valor que sería esa biomasa con fines de aplicación en procesos de agricultura. Entonces, me gustaría presentar el equipo de Seda Biotech, integrado por el doctor César, recién egresado del doctorado en biotecnología, y las doctoras Verónica Rodríguez y Karina Coronado, que también me acompañan en esta nueva ruta, en este nuevo camino, que es llevar todo esto que hemos desarrollado en el laboratorio a que sea hoy una aplicación real en México. Entonces, muchas gracias y les agradezco. Muchas gracias, Danay, por esta participación. A continuación, damos la bienvenida a nuestra siguiente expositora
Paola Abril Campos, profesora investigadora del Institute for Obesity Research. Adelante con su semblanza, por favor. Paola Abril Campos Rivera, profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y del Instituto de Investigación sobre Obesidad. Cuenta con un doctorado en salud pública por la Universidad de Harvard y se especializa en la implementación de políticas públicas para mejorar la salud global. Dirige el Centro de Investigación e Impacto en Evidencia y Acción para la Equidad en Salud. Ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de la Presidencia de México y la Fundación Carlos Slim, liderando iniciativas de cobertura universal y fortalecimiento de sistemas de salud. Ha colaborado en países como Ghana, Kazajistán e India. Actualmente dirige proyectos de investigación aplicada para influir en la política alimentaria nacional con enfoque en la equidad en salud. No está prendido. Ya. La tercera es la vencida. En el siglo XX, los sistemas alimentarios globales fueron una de las grandes historias de éxito de la humanidad. La población creció como nunca antes y aún así logramos producir suficientes alimentos. Logramos producir más cereal, producimos cereal más rápido que el crecimiento de la población, y lo mismo en México. Aquí una foto de los esfuerzos para mejorar el trigo en Sonora durante lo que se conoció como la Revolución Verde. Logramos alimentar a miles de personas. Pero hoy quiero hacer una pregunta, tal vez un tanto incómoda. ¿Fue realmente un éxito? Logramos producir suficientes calorías. ¿Pero qué tipo de calorías y cómo están distribuidas esas calorías? ¿Un éxito para quién? Para la salud humana. Si vemos calorías, pues se podría decir que sí, pero la fotografía es un poco más compleja, porque si vemos, por ejemplo, el tema de inseguridad alimentaria, no lo hemos logrado superar en México. La inseguridad alimentaria, o la seguridad alimentaria más bien, es un derecho fundamental que implica que todas las personas tengan acceso físico y económico a alimentos nutritivos, de calidad. Y en México, la mitad de los hogares viven con inseguridad alimentaria. Además, todavía 1.3 millones de menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Esto nos habla de que no hemos superado estos grandes retos que fueron los que impulsaron por los esfuerzos para producir mayores alimentos. Ahora también vemos una situación más compleja porque estamos viviendo una epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas relacionadas a la dieta. Por ejemplo, la diabetes. El 40% de los adultos mayores tienen diabetes. 4 de cada 10 niños en escuelas, en edad escolar, tienen sobrepeso, obesidad. Entonces ya no es escasez o exceso, son las dos cosas. Tenemos un sistema alimentario que produce todo al mismo tiempo. En una misma comunidad, en una misma familia, podemos tener obesidad, anemia y desnutrición crónica. Esto es algo muy complejo. ¿Un éxito para el planeta? Pues veamos, la producción de estas calorías, ¿qué impacto tuvo en los sistemas naturales que hacen posible la vida? Hemos visto degradación de suelos, uso intensivo y insostenible del agua, como ya lo comentaba mi compañera hace rato, uso excesivo de agroquímicos, producción de fertilizantes y un dato clave, la agricultura es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces, pues un sistema alimentario que si bien alimenta a personas, pero está debilitando los mismos sistemas naturales que hacen posible la vida en este planeta. Y en el centro de los sistemas alimentarios están las personas que producen los alimentos. ¿Qué impacto ha tenido en estas personas? Que son comunidades rurales que usualmente están en condiciones de alta marginación. Esta foto es de Tlachinoyan, Guerrero, en donde el Centro de Derechos Humanos
denunció la muerte de un menor, el hijo de un jornalero, por falta de atención médica, una enfermedad prevenible. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas ganan menos de 2 salarios mínimos y los ingresos en el campo no han subido. Por otra parte, casi el 30% de los trabajadores agrícolas son adultos mayores. Es una población que irá envejeciendo y que no hay un relevo generacional. Entonces tenemos un sistema alimentario que sí nos sostiene, pero que no cuida a quienes producen los alimentos. Entonces fue un éxito ¿para quién? Ya vimos que para la salud humana no tanto, para el medio ambiente tampoco, y para las personas que están produciendo nuestros alimentos tampoco. Esto es un problema complejo porque no hay una solución definitiva. ¿Y qué hacemos en el TEC ante un problema tan complejo? Bueno, desde un punto de vista más personal, a mí me ha tocado desaprender y volver a aprender muchas cosas. Yo fui formada para mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Pero claro, ¿qué pasa cuando la salud se genera o se pierde fuera del sistema de salud? Tuve que aprender y he tenido que aprender mucho de sistemas alimentarios. Y lo mismo mis colegas, nutriólogas y doctoras en el equipo, en sus palabras son nutriólogas deconstruidas, porque se formaron para enfocarse en micro y macronutrientes y no en los factores sociales, económicos, políticos, comerciales que determinan el acceso a una dieta saludable. Y bueno, como equipo de investigación nos enfocamos en hacer investigación aplicada. Primero en entender bien el problema, en generar evidencia sobre el problema y sus causas, porque los problemas complejos tienen la particularidad de que si uno le mueve o trata de mejorar algo en un componente, puede agravar otra parte del sistema. Entonces, un diagnóstico claro es fundamental. Y por otra parte, encontramos puntos de entrada de política pública alimentaria para ir transformando los sistemas alimentarios. Y les quiero dar 2 ejemplos. 1, generamos evidencia para mejorar la gobernanza del sistema alimentario. Aquí hay un problema de diseño. No hay una sola autoridad que gobierne los sistemas alimentarios en su totalidad. No hay una Secretaría de Alimentación. Tenemos políticas de agua por acá, políticas agrícolas por acá, políticas de salud, políticas públicas que no conversan entre sí. Entonces, en colaboración con UNICEF, estudiamos un esfuerzo reciente del Gobierno Nacional por crear una comisión intersectorial que mejore la gobernanza del sistema alimentario para producir objetivos sociales que queremos, salud, sostenibilidad. Y estas recomendaciones van a ser de gran ayuda ahora que pasó una ley histórica en México, la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, la cual tiene estipulado que debe de haber un sistema intersectorial. Entonces generamos esta evidencia de este esfuerzo de una comisión intersectorial para que ayude ahora a la implementación de esta ley y podamos lograr una mejor gobernanza del sistema alimentario, aun cuando no hay una autoridad que rige los sistemas alimentarios. Y el otro ejemplo es un proyecto que nos tiene a todo el equipo muy emocionadas. Un proyecto de alto impacto que comenzó con una colaboración con el Instituto de Estudios Avanzados de París, en donde estamos viendo y analizando la transformación de los sistemas alimentarios como suceden en la vida real. Lo que estamos haciendo es recolectando información de más de 100 iniciativas en México y en Centroamérica para entender qué está cambiando, quiénes están impulsando el cambio, es decir, toda la diversidad de actores en el ecosistema de cambio, y qué bloqueos y barreras existen para llegar a transformar los sistemas alimentarios. Esto es importante porque hay trade-offs. Como decía antes, hay políticas públicas que a veces tienen objetivos que se contraponen, por ejemplo, mayor acceso a alimentos saludables, mayor degradación del ambiente. Entonces, entender quiénes son estos actores, qué barreras existen, qué trade-offs existen para lograr la transformación es clave. Estamos innovando en investigación cualitativa. En mi equipo somos muchas investigadoras cualitativas. Antes podíamos hacer 5 o 6 estudios de caso al año, porque esto implica recolectar los datos, ir a entrevistar a personas, analizarlo. Y ahora, gracias a la colaboración con colegas de la Escuela de Ingeniería y de un equipo multidisciplinario, vamos a poder utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para poder analizar estos 100 casos
y tener lo que le llamamos el cerebro de la transformación de los sistemas alimentarios. Una plataforma viva que se va a nutrir de estos testimonios de personas, de iniciativas que están ya transformando los sistemas alimentarios y tenerlos de manera accesible para las iniciativas, porque es importante. Imagínense un colectivo de productores agroecológicos de café en Chiapas que quiera buscar cuáles son las estrategias que han funcionado para otros colectivos, para integrarse mejor a mercados, por ejemplo. O una funcionaria pública que diga, bueno, ¿dónde está el cuello de botella y qué políticas públicas podrían apoyar a estas iniciativas que ya están trabajando? Entonces será una plataforma viva, nutrida con estos datos cualitativos analizados de manera rápida y a gran escala y datos cuantitativos para entender cómo se van moviendo los objetivos que queremos lograr con el sistema alimentario. Estos son algunos de los resultados preliminares que vamos encontrando con estas 31 iniciativas. Y son las barreras que enfrentan las iniciativas a la hora de tratar de lograr cambios. Esto nos da esperanza. La fotografía es muy compleja y cambiar un sistema va a ser muy difícil, pero creemos que con mejores datos en tiempo real, con redes de colaboración, podemos avanzar. La transformación de los sistemas alimentarios es urgente para nuestro presente y para nuestro futuro, si queremos un futuro sostenible, justo y saludable. Gracias. Muchas gracias a la doctora Paola Abril Campos. Ahora le pedimos, por favor, a nuestra siguiente expositora, María Fernanda Sobrino, pase a dar su charla. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Adelante con su semblanza, por favor. María Fernanda Sobrino Macías, profesora e investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Es profesora e investigadora especializada en ciencias de datos, aprendizaje automático y métodos computacionales aplicados al estudio de la violencia, el crimen y los procesos políticos. Es doctora por Princeton University y realizó una estancia postdoctoral en la University of Chicago. Su investigación utiliza grandes volúmenes de datos y modelos estadísticos e inteligencia artificial para analizar y prevenir fenómenos como la violencia de género, el crimen organizado, la trata de personas y la desinformación electoral. Su trabajo integra Machine Learning, inferencia casual y política pública en colaboración con gobiernos y organismos internacionales. No, tampoco, ya. Ok, solo así como disclaimer, sorry por el bajón, porque esto no va a ser tan bonito como lo anterior, ¿ok? Laura tenía 27 años y 3 hijos. Por meses intentó que la violencia que vivía en su casa no definiera su vida. Laura hizo lo que se tenía que hacer, fue a la fiscalía y denunció. Pero el sistema no tenía manera de saber que el agresor ya había sido denunciado por exparejas varias veces antes. No teníamos manera de saber que eso iba a pasar. Laura fue asesinada poco tiempo después. Esto, aunque es un nombre inventado, no es un caso aislado. Son cientos de expedientes que pasan en este país y los datos lo comprueban. En el estado de Zacatecas, el 59% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. A nivel nacional, es el 70% de las mujeres. Esta violencia no sale de la nada. Esta violencia deja una huella en reportes, expedientes y carpetas de investigación que hoy en día existen en sistemas que no se hablan entre sí. Tenemos información que es muy valiosa, lo que no tenemos es un sistema que nos ayude a convertir esta información y estos datos en prevención. El presupuesto de la Federación asignó 409,000 millones de pesos a programas que tienen que ver con integración de género y con las mujeres, pero solo el 6% de este presupuesto se destina a luchar contra la violencia explícita contra mujeres. El sistema actual tiene 3 límites estructurales.
El primero es la desconexión interna. Dentro de las mismas fiscalías, el mismo agresor o la misma víctima puede aparecer varias veces en las bases de datos sin que la fiscalía se dé cuenta que es el mismo agresor o la misma persona. Entonces, cada vez que llega un caso nuevo, se trata como un caso aislado y solo se recuerda que es un caso viejo si el fiscal que está en ese momento recuerda que esa persona ya había venido o recuerda un caso parecido. La segunda es la sobrecarga operativa. Definir este riesgo depende de la memoria de la persona que está atendiendo, normalmente el fiscal, y de su criterio. Esto no es un problema de voluntad ni de falta de capacidad, es un problema de escala. No se puede acordar el fiscal de todos los casos que ha visto en los últimos 10 años. Y la última, reactividad. Normalmente el sistema funciona, ya que tenemos a la víctima en muy malas condiciones. El sistema no puede actuar antes, el sistema solo reacciona, no está previniendo nada. Entonces yo les vengo a contar qué pasaría si pudiéramos anticipar el riesgo. La inteligencia artificial no va a sustituir el juicio de las personas, pero nos puede ayudar a encontrar patrones que ninguna persona, por más capaz o por más comprometida que esté con su trabajo, puede encontrar en miles o millones de expedientes. Varios países ya actuaron antes de que lo hiciera México. En España, desde 2007, existe el programa Biogen. Este programa integra datos de la policía, los jueces y los servicios sociales. En el momento en que una mujer interactúa por primera vez con cualquiera de estas tres instancias, se cruzan las bases de datos, se genera un score de riesgo y entonces la policía actúa y protege a esta mujer. El resultado, la tasa de feminicidios por parejas íntimas se ha reducido consistentemente en España. Cuando a este sistema se le agregó inteligencia artificial, la precisión del sistema aumentó en 25%. En Brasil, un grupo de investigadores de la Policía Civil se pusieron a analizar casos que terminaban en feminicidios y tuvieron esta pregunta muy lógica. ¿Se puede ver algo en el texto de la denuncia original que nos ayude a predecir qué casos van a terminar en feminicidios? La inteligencia artificial les ayudó a contestar esta pregunta. En Brasil ahora pueden detectar 2 de cada 3 casos que son de alto riesgo antes de que termine en violencia feminicida. Esto con datos que ya tenían, pero que no podían analizar sistemáticamente. Acá esto no pasó porque alguien en Brasil estuviera haciendo mal su trabajo. Esto pasaba porque le estábamos dejando a la memoria algo que solo un sistema a gran escala puede hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tanto Brasil como España tienen ya sistemas que detectan patrones de riesgo antes de que la violencia escale. Entonces, pueden actuar muchísimo antes. En México no tenemos ni a nivel federal ni a nivel estatal algo parecido. Estamos siempre reaccionando, no estamos previniendo nada. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Casebusters es un proyecto del Centro de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, que queremos revertir esta tendencia que hay en México con un piloto estatal en el estado de Zacatecas. ¿Cuál es la diferencia? En España este sistema es nacional y tiene infraestructura dedicada. Nosotros proponemos algo que es un poco mejor. La Fiscalía de Zacatecas ya tiene una muy buena infraestructura digital, entonces es usar la infraestructura digital existente en la Fiscalía de Zacatecas para poder hacer un piloto a nivel estatal antes de escalarlo a todo el país. Tenemos esta alianza estratégica con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Nuestro objetivo no es corregir ni sustituir a la Fiscalía, nuestro objetivo es fortalecer el trabajo de personas que genuinamente hacen lo mejor que pueden con los pocos recursos que tienen. ¿Cuál es nuestro plan? Se basa en estos 4 ejes. Primero es alerta temprana. En el momento en que una mujer interactúa por primera vez con la Fiscalía, se cruzan los datos con el histórico, se genera un score de manera automática y entonces no tenemos que depender que el fiscal se acuerde de un caso que pasó hace 10 años. La segunda es la activación de recursos, porque tener un score sin ninguna acción no nos va a servir de mucho. Entonces necesitamos que en el momento en que ese score se prenda una alerta a la unidad de género y la unidad de género sea capaz de acercar recursos, ya sea para proteger a estas mujeres o para alejar al agresor. La tercera es la ética y el control humano. La inteligencia artificial acá no va a decidir nada, siempre va a pasar por un control humano y además se va a estar revisando el modelo para prevenir sesgos y para prevenir que no esté afectando o que esté dejando fuera algunas partes de la población. Y también muy importante, todo esto cumple con la Ley General de Protección de Datos Personales. Y por último, la capacidad institucional. Por más de que tengamos un sistema que funciona muy bien, si los fiscales no confían en él, no va a funcionar de nada. Entonces, nuestro proyecto incluye la capacitación de los fiscales para que ellos se sientan a gusto y puedan usar este sistema e incorporarlo al flujo actual que existe en la Fiscalía.
¿Cuál es la implementación de este proyecto? Es en 3 fases. El primero, que es en el que estamos en este momento, es el piloto. Se integran todas las fuentes de datos que tiene la Fiscalía, se entrenan modelos con datos históricos y se prueban en esos datos históricos y además se capacita a los fiscales para que puedan incluir esto en el flujo que están utilizando. La segunda es la validación. Una vez que tenemos un modelo que funciona bastante bien, vamos al mundo real y lo comparamos con datos reales en el momento como exacto y vemos si se necesita hacer un ajuste al modelo o no. Y por último, no solo me interesa el riesgo, me interesa que la Fiscalía o la Unidad de Género haga algo para prevenir casos después. Entonces, lo que vamos a hacer en el segundo año es probar qué intervenciones funcionan para que las mujeres ya no regresen a la Fiscalía. No porque dejan de denunciar, sino porque ya no son víctimas recurrentes de la violencia de género. Entonces, lo que queremos contestar ahí es que intervenciones reducen la revictimización. Para poder llevar a cabo esto necesitamos 3 cosas: financiamiento, no para ponerme a estudiar o ponerme a levantar más datos, sino para poder implementar esto y ver qué cosas sí funcionan. La segunda es la apertura de datos, que son bases de datos que ya existen casi en todas las fiscalías, pero que no se les explora a fondo, como en el caso de Brasil. Los datos estaban ahí, lo que pasa es que no los estamos usando. Y la tercera es la voluntad política, sobre todo de los fiscales, de la decisión de pasar a la reacción, a la prevención, porque es muchísimo más fácil prevenir que reaccionar. A Laura no la pudimos salvar, pero el proyecto como Casebusters puede hacer que a la próxima Laura la podamos evitar y que no sea una estadística más en este país. La violencia feminicida es predecible, por lo tanto, prevenible. Hoy tenemos más información y tenemos muchísimos más datos. Con eso viene una gran responsabilidad de empezar a actuar. No podemos solo dejar los datos ahí existiendo y sabiendo que esto puede hacer que con un poco de acción podamos cambiar al mundo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta interesante charla. Ahora pedimos, por favor, pasen todas al escenario para un siguiente conversatorio. Nuestra moderadora en este momento va a ser Carolina Cenés. Las invitamos a pasar a los silloncitos para iniciar el conversatorio. Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos al panel de SheSTEM. Quiero comenzar destacando que las profesoras que acaban de presentar, Danay, Abril y María Fernanda, son ganadoras de proyectos Challenge, uno de los fondos institucionales más competitivos que reconocen iniciativas de alto impacto. Sus presentaciones no solo reflejan excelencia científica, sino también el enorme alcance de las mujeres investigadoras en el TEC y lo que están logrando en áreas tan diversas como la biotecnología, la seguridad alimentaria y la inteligencia artificial con enfoque social. Ahora queremos dar un paso más allá de los proyectos y los resultados. Queremos conversar sobre lo que significa ser mujer en la ciencia, los retos a los que nos enfrentamos, las oportunidades que estamos construyendo y las historias que nos inspiran a seguir avanzando. Vamos a iniciar con una pregunta que tiene que ver con los retos por ser mujer en ciencia. Estimadas, a lo largo de sus trayectorias, ¿cuáles han sido los obstáculos más significativos que han enfrentado por ser mujeres científicas y cómo los han superado? Danay. Ok. Bueno, en mi caso, pues algunos de los problemas es como que me ha tocado ser la única mujer en algunos espacios, como por ejemplo en áreas de investigación como lo son los bioprocesos, en algunos otros espacios como lo es a veces el espacio de emprendimiento, y eso me ha fortalecido en el sentido que he visto que para poder resolver estos problemas, mi labor es basada primeramente en que uno de esos problemas, que la solución para esto es que necesito ser también un referente para las nuevas jóvenes, para las nuevas niñas que hoy en la ciencia puedan ellas ver
que sí hay espacios, que sí hay referentes mujeres que las pueden ayudar a impulsar esa pasión, esos deseos de hacer ciencia. También crear en los estudiantes esos espacios de confianza en el que vean que no solamente porque lo dice un líder, la solución o la problemática se va a resolver de esa manera, sino crear también esos espacios para que puedan sentirse en un ambiente de confianza y que donde las respuestas o los puntos de vista no deban ser juzgados. Muchas gracias. Abril. Sí, a mí me costó un poco esta pregunta porque si bien he enfrentado muchas barreras, decía, bueno, ¿cuáles son las principales? Y creo que dos. Una es identificar las barreras no tan visibles. Fue difícil para mí. Y hablo de, ahorita ya tenemos términos para describir ciertas cosas como el gaslighting, ¿no? No es que no entendiste, no es que estás exagerando, que se aplica a mujeres de manera desproporcionada, ¿no? Creo que no es que lo haya superado, sino que el tener palabras que nombran estas experiencias, para mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y agradezco a los colectivos que han puesto nombre a estas experiencias, porque si bien hay discriminación por género, hay brechas salariales muy marcadas, estas barreras invisibles también afectan el bienestar de las mujeres que hacemos investigación, ¿no? Y son estas cosas sutiles que a veces no nos damos tanto cuenta. Y pues quiero aprovechar para decirles a todas las investigadoras, sí es real lo que viven, sí le dijeron doctor a su colega y a ustedes le dijeron por su primer nombre, o sea, sí es real, no están exagerando y hay que nombrarlo, ¿no? Y segundo, haberme tenido que esforzar más y trabajar mucho más que mis contrapartes hombres para ser reconocida. Y esto es una barrera porque me ha llevado a niveles de sobreexigencia máxima. Y es algo que no hablamos mucho, ¿no? El exigirnos tanto. Hace poco hablaba con una profesora de cátedra que aspira a ser profesora investigadora del modelo y me dijo, Abril, llevo 3 años trabajando al 200%. Sí puedo hacer esto, sí quiero colaborar contigo. Y en realidad se me rompió el corazón un poco porque me vi reflejada totalmente. O sea, porque no es cierto, y espero que me vuelvan a invitar a otro panel, porque no es cierto que si nos esforzamos vamos a llegar. O sea, hay muchas barreras estructurales y aunque esta profesora siga trabajando otros 5 años al 300%, igual nunca va a llegar a ser profesora investigadora porque hay barreras estructurales claras. Entonces, esas son las 2 barreras que diría. Muchas gracias. María Fernanda. O sea, igual siguiendo un poco con lo que dice Abril, más bien yo invitaría a todas las mujeres a que no se queden calladas. O sea, pero muchas veces cuando ellos lo dicen, ellos son asertivos y ellos son inteligentes, pero tú eres molesta y tú estás hablando de más. No se queden calladas, no importa. O sea, sé que las barreras están ahí, pero la manera de romperlas es, si te dicen que tú no eres inteligente, demuéstrales lo contrario, ni modo. Aunque tengas que trabajar un poquito más, hay que callarlos. Y si te dicen a ti licenciada y a él le dicen doctor, le dicen, perdone, doctora, se está refiriendo a mí. Es lo único que... O sea, muchas gracias. Con respecto a esto que están diciendo, ser un referente, las barreras invisibles, no quedarse callada. La segunda pregunta aborda su liderazgo en la investigación. Cada una de ustedes lidera proyectos altamente complejos. ¿Qué características consideran esenciales para ejercer un liderazgo efectivo en sus equipos científicos? Empezamos al revés. María Fernanda. Así que no tengo idea, supongo que funciona, pero que, o sea, uno, que te apasione lo que estás haciendo, creo que es clave. 2, que veas que a la demás gente también le apasiona, o sea, independientemente de que sean tus colegas o tus alumnos, si ves que les está apasionando el tema, como que no dejar a nadie que se caiga de eso, hay como impulsar a que la gente, no importa cuál sea el tema, o sea, aquí tenemos temas muy distintos, pero que eso no te deje dormir por la noche, no por el estrés, sino porque dices, es que yo le puedo encontrar una solución a esto. Creo que eso es clave y si tú tienes eso, se pasa a los demás. O sea, siempre es como, si el coreback es bueno, el resto del equipo tiene que jalar, literalmente es eso. Y si tú le echas todas las ganas, los demás, o sea, el corredor va a tener que correr y el defensa va a tener que parar porque no te va a dejar ahí solo, no va a dejar que te peguen, simplemente es eso. El engagement. Muchas gracias. Abril. Sí, buena pregunta. Creo que cuando platicábamos sobre estas preguntas, ¿no? Yo te decía, yo no creo que haya algo
que no hay un liderazgo femenino y un liderazgo masculino, es decir, que por ser mujer uno tiene que liderar de cierta manera, de hecho estoy, ¿no?, en contra de eso, sino más bien es, creo que tal vez por la experiencia que tenemos como mujeres de pues, tener que echarle más ganas, de entender lo que es estar como el underdog, a veces sí nos hace tener ciertas sensibilidades para trabajar mejor en equipo. Yo digo que lo que me ha funcionado en el equipo, y lo sigo trabajando, es tener un espacio, en la literatura le llaman de seguridad psicológica, ¿no? En donde la gente y los miembros del equipo se sientan con la confianza de decir, esto no es una buena idea, ¿no? Y yo lo mido así, si en las reuniones no me están diciendo, Abril, esa es una muy mala idea, Abril, no deberíamos de hacer esto, o esto nos está tomando mucho más tiempo, entonces no es bueno, ¿no? O sea, creo que tener un ambiente en donde se puedan decir esas cosas es clave, y rodearnos de perfiles interdisciplinarios y diferentes. Yo personalmente aprendo muchísimo de las investigadoras que trabajan conmigo, algunas de ellas más jóvenes, porque la verdad saben poner límites mejor, saben priorizar mejor, me ayudan a decir que no cuando toca decir que no, ¿no? Y poder enfocar nuestra energía a ciertos proyectos. Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo, las que venimos de la vieja guardia de lo voy a dar todo y lo puedo todo y voy a trabajar todo, eso a mí me ha ayudado mucho en el liderazgo. Y muy buena comunicación, poder tener conversaciones difíciles cuando hay mucho estrés en proyectos. Yo lo he platicado con mi equipo, sí, yo tiendo a proyectar perfeccionismo, que no es más que inseguridad, y entonces crear situaciones tensas en el equipo y poderlo hablar y decir, sí, perdón, yo estaba sobreexigiéndoles a ustedes ahora, ha sido importante. Muchas gracias. Danay. Sí, bueno, yo siento que el liderazgo científico es diferente, es distinto. Aquí no estamos liderando tareas, aquí estamos validando hipótesis, confiando en que una hipótesis científica necesitamos hacer un respaldo científico para considerarlo como ejecutado. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que lidiar en muchos casos con esa resiliencia, con esa aceptación a rechazos desde diferentes escenarios. Lidiar con rechazos de publicaciones científicas, con rechazos en los fondos cuando estamos escribiendo proyectos, el rechazo de que las plataformas, las fechas de entrega de los informes. Entonces es también como el saber lidiar con todas estas adversidades con las que día a día nos enfrentamos y sin morir en el intento. Muy bien. Volviendo un poco a esta parte donde María Fernanda nos hablaba de la pasión, la siguiente pregunta tiene que ver con ciencia y propósito. Sus proyectos abordan retos sociales urgentes, circularidad, seguridad alimentaria y prevención de violencia. ¿Cómo deciden que un problema vale la pena ser investigado y qué papel juega el propósito en sus carreras? Empezamos ahora con Abril. Sí, claro. A mí me gustó mucho esta pregunta y muchas gracias por hacerla. Siempre en mis clases enfatizo la importancia de una buena pregunta de investigación. Es lo más importante. O sea, una pregunta que sea relevante, que importe, que sea ética y idealmente urgente, ¿no?, para resolver problemas sociales. Entonces, sí, el propósito ha guiado mi carrera. A veces es difícil, hay que decirlo, porque para traer fondos uno tiene que también acomodarse a veces a las prioridades de donantes y que de repente nos van desviando un poco del camino de que, bueno, voy a hacer este proyecto porque acá hay fondos, pero creo que tratar de regresar siempre al propósito es importante. Yo me acordaba de mi primer artículo de investigación, estaba en un proyecto de violencia de pareja y estábamos encuestando a mujeres y yo acababa de regresar a México después del posgrado, etcétera, y estaba todo el tema de acoso en las calles. Y me acuerdo haberme acercado a la investigadora principal y decirle, oye, ¿podemos meter unas preguntas sobre qué tanto han experimentado acoso en las calles y las consecuencias? Porque si se acuerdan era el debate de, bueno, no importa, solo son piropos y así. Y yo decía, no, hay consecuencias reales. Las mujeres están cambiando de ruta, están decidiendo no ir a la escuela, están decidiendo no ir al trabajo, están portando armas. O sea, son consecuencias reales. Entonces, incluimos una batería de preguntas sobre ese tema que para mí era muy personal en ese momento y pude publicar mi primer artículo sobre ese tema, lo guardo ahí. No era
rocket science, era descriptivo, pero es muy bonito y siempre ese propósito pues sí, ha guiado mi carrera. Muchas gracias. Danay, ¿quisieras complementar? Sí, bueno, en mi caso, pues para poder atender o encontrar esta ciencia con propósito, lo primero es como ver, escoger ese tema en el cual yo siento que voy a poder contribuir, que tengo el conocimiento o que puedo desarrollar el conocimiento para poder dar solución a este problema. El segundo es tratar siempre de, y eso también lo comparto con mis alumnos, tanto de licenciatura como en el posgrado, de que las soluciones que encontremos a las problemáticas reales no pueden ser soluciones vistas solamente con la lupa en el laboratorio, ¿no? Tenemos que, desde que estamos haciendo la ideación de la solución, tenemos que estar pensando cómo yo puedo hacer que esto que hoy está en el laboratorio mañana sea una realidad o una aplicación, porque si no pierde el sentido de ser. No puede ser solamente para respaldar que voy a tener una publicación científica, que voy a ser reconocida dentro de la comunidad porque aporté a esta ciencia. Es que desde el punto inicial donde estamos en el laboratorio, tenemos que estar pensando cómo llevarlo a la aplicación. Por ejemplo, en este tema que les platicaba hace un ratito del tratamiento de aguas residuales con microalgas. Desde el día 0, cuando empezamos a trabajar en el tema con mis alumnos, le decía, pues hay condiciones que pongo sobre la mesa. La primera de ellas es que no voy a aceptar que me digan que están diluyendo ni siquiera un 10% del agua residual, porque eso no es lo que estamos buscando. Estamos tratando de quitar el exceso de agua contaminada y no vamos a seguirla diluyendo. La segunda condición, no quiero operaciones unitarias que sean impagables a escala industrial. No quiero esterilización, no quiero. Entonces, como tratar de sentar las bases también para que siempre busquemos una solución desde el punto de vista macro, no solamente para atender ese caso puntual, sin herramientas que nos permitan después llevar esto a la sociedad. Muchas gracias, María Fernanda. Ok. Creo, o sea, como los proyectos que nosotros hacemos son de inteligencia artificial, de ciencia de datos, necesitamos como, uno, que lo que sea que vayamos a hacer deje el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, eso es como primordial. La segunda es que haya datos, porque por más que yo quiera resolver lo que sea, si no puedo transformar lo que sea que tengan, aunque sean así copias en papel, si no lo puedo transformar en datos, está muy cañón usar eso para decir cualquier cosa. La segunda es que la institución pública o la empresa o lo que sea quiera hacer algo, no solo quiera ver sus datos bonitos en una pantalla o en un mapa, porque eso no sirve de nada. O sea, por más de que igual y aprenda yo mucho del mundo o aprenda mucho de lo que pasó, eso no me ayuda a lo primero que yo quería hacer, que era dejar el mundo un poquito mejor como lo encontré. Entonces necesito que la institución pública quiera llevar a cabo una acción. Y la tercera, que suena medio boba, pero es voluntad política, que la institución, ya sea el de hasta arriba o toda la gente en medio, quiera cooperar con nosotros para que esos datos se transformen en algo que pueda, sea ayudar a su institución o ayudar al mundo o lo que sea. Muchas gracias. Por aquí nos han hablado Danay y María Fernanda de resiliencia. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que tiene que ver al respecto del futuro de la ciencia con perspectiva de género. Y quisiera preguntarles qué cambios creen que necesitamos en México o en la institución para que más mujeres lleguen a liderar laboratorios, centros de investigación u otros equipos científicos. Ya nos comentabas, Abril, del caso de la profesora de cátedra. Entonces, pues quisiera escucharlas y ahora empezar con María Fernanda. Ok, esto va a sonar tonto, pero necesitamos que las niñas nos vean, porque según yo hay como papers de educación que demuestran que el problema empieza por ahí de los 11, 12 años, cuando a los niños les empiezan a decir que ellos son buenos en matemáticas, pero la niña, uy, no, es que tú no eres tan buena, por más de que seas muy buena. Entonces necesitamos que todas esas niñas nos vean, y la manera mejor que nos vean justo ahora, otra vez suena medio raro, pero son las redes sociales. ¿Cuántos generadores de contenido científico conocen que son hombres versus cuántas mujeres conocen? Casi todos son hombres, casi todos los que salen y hablan de ciencia, de antropología, de historia, son varones, hay muy pocas chicas. Entonces, ¿cómo nos van a ver esas niñas de 11, 12 años y no se van a decepcionar de que el profesor les dijo, uy, no, es que tú no eres tan buena, o la maestra les dijo eso? Necesitamos que esas niñas no se vayan,
Porque si esas niñas no se van, van a llegar a ser nosotras. Pero si siguen yéndose, si se siguen perdiendo como en eso, nunca van a llegar a ser como nosotras. Muchas gracias. Abril. Yo creo que son muchos cambios los que se necesitan y creo que tampoco son tan diferentes a los que se necesitan para que las mujeres en México vivan libres de violencia, con acceso a oportunidades iguales. O sea, creo que tenemos grandes retos, pero pensando específicamente en la ciencia, se necesitan cambios a varios niveles, ¿no? y desde diferentes trincheras. A mí hay algunos cambios que me dan esperanza, por ejemplo, el ver que uno de los donantes más grandes, por lo menos en mis temas, el Wellcome Trust, pone en sus aplicaciones para fondos que si tuviste periodos fuera del trabajo, por alguna razón, y esto puede ser porque estabas cuidando a niños pequeños, adultos mayores, etcétera, no importa, puedes aplicar y puedes escribir que, bueno, sí, llevo 5 o 10 años fuera pero quiero aplicar este grant. A mí eso me entusiasma, porque son cambios reales que pueden impactar en qué tanto una investigadora, que normalmente son mujeres las que cuidan, y no solo a niños pequeños, pero adultos mayores, familiares, etcétera, que se pueden tomar tiempo fuera y regresar a sus carreras y seguir haciendo investigación. También, por ejemplo, en universidades en donde, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde si también tomas tiempo fuera para tener hijos, por ejemplo, esos años no se te cuentan para tu clasificación como profesora, ¿no? Para el tenure track en Estados Unidos. Entonces son cambios reales institucionales que obviamente son muy importantes, van acompañados de cambios a nivel individual, a nivel como lo que podemos hacer también como profesoras, pero creo que es muy importante tener estos cambios normativos que van a cambiar los incentivos para que más mujeres puedan llegar a liderar investigación. Muchas gracias. Danay. Bueno, me sumo también ahí a lo que dicen mis colegas, coincido completamente con cada una de sus propuestas. Yo quisiera también dejar algo claro, como que no estamos pidiendo un espacio en la sociedad en posiciones de liderazgo solamente por ser mujer. Creo que estamos diciendo que tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento y tenemos la fortaleza para poder liderar, no solamente por cuál es el género que nos representa. Entonces, eso nos permite decir que hoy por hoy la educación, la sociedad ya ha dejado de dejar a un lado solamente de la mujer. Por ser mujer no puedes ocupar este espacio, no puedes hacer esto otro, pero siento que todavía necesitamos impulsar un poco más para que las generaciones que siguen, nuestras hijas, nuestras jóvenes que hoy por hoy están todavía en etapas tempranas, ni siquiera tengan esa referencia de que mi mamá le pasó tal cosa porque era mujer, o mi mamá no pudo aspirar a este puesto de liderazgo porque estuvo criándonos a nosotros tanto tiempo y por lo tanto en el mercado su competencia bajó por estos años en los que estuvo atendiéndonos a nosotros. Entonces creo que cada una de estas ideas que proponen mis colegas son definitivamente acciones que se tienen que materializar en el corto plazo para que podamos nosotros también tener todas estas oportunidades que nos ofrecen las posiciones de liderazgo, poder ser representativas en la sociedad de las decisiones que impulsan gobiernos, que impulsan naciones. Muchas gracias. Veo aquí muchas chicas jóvenes en el público y ustedes son 3 referentes muy importantes dentro del TEC de Monterrey. Entonces quiero hacerles la pregunta de ¿qué te hubiera gustado que te dijeran acerca del camino de la investigación cuando estabas estudiando la carrera o cuando estabas en tu posgrado? Y ahora empezamos por Danay. Bueno, ¿qué me hubiera gustado? Yo al principio quería ser abogada cuando era muy pequeña y después dije, ay, no quiero estar en tanta pelea todo el tiempo. Y después me di cuenta que pues ser investigadora también significa estar en pelea todo el tiempo. Entonces como que no cambió mucho mi vocación, pero sí me hubiera gustado como saber desde antemano que no era una tarea simple. Igual a lo mejor sí lo hubiera escogido, pero que a veces no tenemos conocimiento ni siquiera de a dónde vamos a entrar, qué nos depara el futuro. Pero pues contenta de todas formas por la elección que hice. Creo que estoy en el lugar indicado. Muchas gracias.
Un aplauso. Abril, ¿a ti qué te hubiera gustado saber? Creo que, digo, yo terminé la investigación, me gusta mucho la investigación, pero mi idea no era terminar en la academia, ¿no? En una universidad, porque me gusta mucho implementar programas y ahorita he encontrado un nicho en hacer investigación aplicada, ¿no? Que siempre trabajar con socios implementadores, con gobiernos, con organizaciones, entonces eso es lo que me emociona. Entonces, un poco la investigación que hacemos es mucho en conexión con la realidad. Creo que me hubiera gustado que me dijeran que no es un sprint, que es un maratón, ¿no? Y que hay que volverse muy buena en saber qué cosas, qué actividades merecen el 200% y qué cosas al 80% están bien. Y cuidar nuestra energía, priorizar mejor, un poco para no morir en el intento, ¿no? Aprender a priorizar, aprender muy rápido con quién sí trabajar y ser asertivas y decir, con esta persona no trabajo, ¿no? Creo que son habilidades que obviamente no nos enseñan en el doctorado, pero que me hubiera gustado que alguien me dijera, vas a necesitar esas habilidades de ser estratégica, poder priorizar muy bien, saber ser asertiva para decir con quién sí, con quién no colaboras. Y otro que normalmente sí, creo que es de las cosas que me gusta recomendar es comunicar los logros y aprender a comunicar logros, porque si no lo hacemos nosotras nadie lo hace, ¿no? Si no comunicamos nuestros logros, y es importante para ir, pues digamos que subiendo en la escalera de investigación. Entonces, para los que nos cuesta trabajo, ChatGPT, asertiva y amable, ¿cómo comunico este logro? Entonces sí, son habilidades, soft skills, digamos, que se necesitan en la investigación, que no necesariamente se adquieren en el doctorado. Muchas gracias. Un aplauso para Abril, por favor. Y María Fernanda, ¿a ti qué te hubiera gustado que te dijera? O sea, no tengo idea porque no me gustan los contrafactuales porque ya pasó, entonces ya da igual. Pero igual y lo que yo le diría como a chicas que ahorita están como en la prepa o en la universidad, o sea, exponerlas un poco más a qué es la investigación, porque igual y a muchas les gusta, pero ni siquiera saben qué es eso y no les damos el chance de explorarlo. Y entonces las que llegan al doctorado, igual y es hasta por suerte, y llegas al doctorado y no sabes qué es la investigación porque llegaste ahí mágicamente, porque alguien te dijo, un profe así de, pues haz eso, tú eres lista, haz eso, lo haces, llegas y no sabes ni qué es. Entonces, más bien le invitaría como a todas y a todos que expongan, obviamente no solo a las chicas, pero normalmente los chicos tienen un poquito más esto de assertiveness, de que si les interesa preguntan, pero a las chicas que les vean como ganas, invítenlas, enséñenles qué es la investigación para que, o sea, justo esto ayuda a todo este pipeline, a que tengamos más investigadoras, no las dejen, o sea, porque no pregunte, no la dejen fuera, solo porque, o sea, no solo incluyan al que preguntó, sino también a los que andan por ahí, que igual les da pena preguntar o no saben bien qué onda, para que sepan qué es la investigación, igual esa es la manera de tener más, y pues esa herramienta la tenemos todos, porque tenemos como que chicos y chicas ahí sentados, que es la materia prima para todo esto, que están como willingness to learn y willingness to hacer esto, entonces solo díganles cómo se hace. Muchas gracias. Y bueno, lamentablemente tenemos poco tiempo en nuestro panel, pero sé que el público quisiera hacer algunas preguntas. Tenemos tiempo para una sola pregunta. ¿Alguien quisiera animarse a hacerla? Si me ayudan, por favor. No sé si fue suerte o cobardía de todos que no levantaron la mano, pero voy a aprovechar. Muchas gracias por el panel y qué lindo abrir con mujeres investigadoras que no sean ingenieras o en temas de ingeniería, eso se agradece. Me llama la atención que el foco de la conversación está en cómo impulsar a las jóvenes, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, pero también me hace recordar muchísimas colegas que ya no son jóvenes, que de más jóvenes no tuvieron quien les apoyara, quien les impulsara, quien les explicara o les abriera puertas, que a lo mejor por algún motivo su inteligencia y brillantez no fue tan notoria para que alguien digamos, acompañara en el proceso y que en algún momento de su vida, un poco más tarde, deciden iniciar en investigación. Creo que ese es un grupo de gente súper experimentada, súper valiosa, pero que no necesariamente las tiene todas con ellas. Yo todo el tiempo me toca hablar con colegas que me dicen cómo le hago pasada cierta edad, ¿no? A los 40, ¿cómo le hago para empezar a hacer eso? Porque tengo muchísima energía, ya no tengo niños chiquitos que cuidar y tal vez
ahora es el momento ideal. ¿Qué me dirían o qué les dirían a ellas? ¿Alguien quisiera contestar, Danay? Qué bonita pregunta, muchas gracias, porque sí, siento que también ahí hay muchas personas que necesitan esta oportunidad. ¿Cuál sería mi consejo? ¿Cómo yo las pudiera aconsejar en ese sentido? Pues es crear esas redes de apoyo, esas redes de colaboración para que te impulsen y que te ayuden a crecer como ser humano, como investigadora, como científica, como profesora, dependiendo de en qué área se quiere desarrollar. Creo que para mí, y siempre lo digo, le doy muchas gracias a toda esa red de apoyo que me acompaña a mí, no solamente mi familia, mis amigas aquí dentro del TEC, todas esas mujeres que hoy están echando porra porque estamos todas aquí. Esas son las redes de apoyos que nos ayudan a nosotros a sentar esas bases que nos hagan crecer como personas y que nos puedan llegar otra vez a sentirnos que somos parte del cambio y que somos parte de la sociedad. Para mí sería eso, ¿no? Acompañarme de una red de apoyo que todos los días te diga, lo estás haciendo bien, aquí estoy, si estás en el suelo porque te pasó algo o simplemente no fue un buen día para ti, aquí estoy para escucharte. Eso para mí es muy importante y es lo que recomendaría para no solamente una mujer, sino pues para cualquier persona que quiera cambiar. ¿Alguien más quisiera? Sí, mi mensaje sería más bien para las instituciones académicas. O sea, creo que se pueden desarrollar programas como de reinserción laboral para personas, otra vez normalmente mujeres que son las cuidadoras, después de un periodo fuera, ¿no? Y tener un programa explícito con esos objetivos, ¿no? De vamos a integrar a mujeres investigadoras que se tomaron un tiempo fuera. Y por otro lado, también me hiciste pensar a las investigadoras que ya tenemos dentro del TEC, ¿no? En nuestro equipo tuvimos que dejar ir a 2 investigadoras postdoctorales excelentes, porque no les pudimos garantizar como el siguiente paso en su carrera. Entonces, también, ¿qué estamos haciendo dentro de la institución para hacer que las mujeres investigadoras, no necesariamente jóvenes o estudiantes, sigan subiendo y sigan manteniendo su carrera de investigación? Yo creo que va del lado de qué cambios institucionales podemos hacer para crear entonces el supply de esta demanda, ¿no? de investigadoras que quieren regresar a una carrera. Gracias, María Fernanda. ¿Quisieras complementar? O sea, igual y muy sencillo, pero que se acerquen. O sea, justo ahorita hablamos que por suerte o por desgracia, cuando las mujeres lideramos, la jerarquía no está tan clara. Entonces, igual es mucho más fácil acercarse a estas mujeres que quieren regresar a proyectos que están siendo liderados por mujeres, porque es más fácil meterte ahí que en un lugar donde la jerarquía, y perdón a todos los hombres, sigue siendo muchísimo más clara. La jerarquía no solo de quién es más viejo, pero de quién viene de qué universidad, o de que el más joven igual y no puede opinar tanto porque acaba de llegar. Esto se rompe, y no, o sea, no me van a dejar mentir ni Abril ni Danay, se rompe un poquito más cuando quien está arriba es una mujer. Entonces que se acerquen a nosotras, y obviamente no, o sea, la institución tiene que ayudar, pero si son como profesoras de cátedra o algo que andan por ahí perdidas, que se acerquen a alguien de, o sea, nosotras o ustedes. Muchas gracias, Danay, Abril, María Fernanda, por aceptar venir al panel, por presentarse y hacerse escuchar aquí al frente de todos. Hoy escuchamos 3 historias que están transformando realidades, no solo desde la ciencia, sino desde el compromiso ético con el país y con el mundo. Este panel nos recuerda algo esencial: las mujeres no solo participan en la ciencia, la están redefiniendo. Ojalá que este encuentro nos inspire a seguir abriendo puertas, creando redes y construir un futuro donde ninguna joven tenga que preguntarse si puede hacer investigación, porque la respuesta será siempre que esta vocación también es para ti, porque las mujeres en la ciencia no somos la excepción, somos el futuro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Summit. Agradecemos la participación de nuestras mujeres en la ciencia, TEC-Talk, inspirando el futuro de la ciencia. A continuación les vamos a entregar un detallito y pasen al centro para tomarse la foto, por favor. Como en Snoopy. Gracias. Abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.